prosigamos con esta historia. Sigamos. No hay esperanza, solo muerte. Todos los habitantes de Río Doce corrieron en masa a refugiarse en la sala de teatro. Entre todos tapiaron las ventanas y las puertas, les pusieron barricadas con los muebles, encendieron unas pocas velas para poder ver. El grotesco murmullo de los muertos vivientes se empezó a escuchar dentro del edificio al poco rato. Organizados por Manolo, todo aquel que tuviera un arma de fuego en la mano se puso en primera línea. Los que tuvieran palos, bates, hachas o un simple cuchillo se pusieron justo detrás. Y ancianos, niños y personas dependientes se escondieron entre bastidores, todos muertos de miedo. Hubo un par de desmayos entre los de las armas blancas, que fueron retirados y llevados junto a los vulnerables. Muchos lloraban, viendo sus horas contadas. La muerte era implacable. Solo se respiraba ansiedad. Voy a cerrar aquí. Pronto se escucharon los primeros destrozos. Cristales rotos, madera partida y rugidos que sonaban a decadencia mortal. Y entonces llegó el primer boom. Las puertas se agitaron. Boom. Un banco de madera se caía de una de las barricadas. Boom, 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 boom. Una de las maderas que tapeaban una de las ventanas salió volando. Un brazo se metió adentro buscando algo que se moviera para agarrarlo y arrastrarlo fuera. Rex se volvió hacia Alexia. Ambos, uno armado con una cadena y la otra con una barra de hierro, estaban temblando. ¿Dónde está Marciela? Detrás con los demás. Quiero que sepas que me alegra que no hayas muerto cuando quise dejarte morir. Tranquila, eso es agua pasada. Ahora concentrémonos en el salir de esta. Azrael estaba en ese momento escuchando un resumen apresurado de Sandra acerca de lo que le había pasado con su abuela. Así que todo esto es culpa de un tío llamado Hans Steiner, que es un brujo con poderes nigrománticos, que aún por encima es un antepasado tuyo, preguntó él para asegurarse de que lo había entendido todo. Exacto, la cripta de la que tú hablabas debe ser la suya, contestó Sandra. Y luego decían que mi teoría era una puta locura. Azrael le apuntó con su palo a la barricada. Vamos a salir de esta y le voy a meter el cráneo de un zombi por el ojete. No espero menos, yo te ayudaré encantada. ¡Boom! La muerte entró en el teatro, preparada para dar un espectáculo sangriento. La barricada voló por los aires y una marea putrefacta de personas y animales recorrió unos pocos metros a toda pastilla antes de ser recibida a tiros por los habitantes de Río Doce. La primera oleada cayó, pero la segunda, con la indiferencia propia de los muertos, siguió adelante como si nada. Mientras los armados con armas de fuego recargaban, les tocó el turno a los armados con armas blancas, y ahí fue cuando comenzó el auténtico desastre. Mientras Rex, Alexia, Sandra y los demás eran superados en cuestión de segundos, Azrael, su padre y Braulio conseguían aguantar hasta cierto punto el tipo, repartiendo golpes como dementes, principalmente debido a su tamaño. Resistieron como 3 torres infranqueables, al menos durante un minuto. Extrañamente, los muertos vivientes no devoraron a nadie, y se limitaron a arrastrar a sus víctimas hacia afuera, a la calle. Braulio perdió una mano de un machetazo propinado por un no muerto sin mandíbula. Azrael, armado con un palo, seguía intentando resistirse, pero le quitaron el arma de las manos, lo cogieron entre varios muertos vivientes y lo sacaron en volandas hacia la calle, al igual que a Manolo y a Braulio. Todo era extrañamente ordenado. Los sacaron y los pusieron en filas a todos, rodeándolos e hiriéndolos a la mayoría. No hubo escrúpulos con los vulnerables de los bastidores. A Marciela la sacaron tirándola por los pelos mientras chillaba de dolor y miedo. Allí, en la calle, estaba él, Udo. Elvira observaba su café.
servido en un vaso de cartón biodegradable con detenimiento. Elvira era una periodista de un importante canal de televisión, la tercera cadena más vista de España. Madrileña, gitana y feminista de 40 años, no podía imaginarse cómo Vigo podía seguir siendo el centro de la noticia. La habían enviado a la ciudad de Pontevedra, donde se había delimitado en la frontera sur del municipio el norte del borde de la cuarentena. Los militares improvisaron un muro consistente en vallas de acero reforzado y se afanaban en disparar a los zombis procedentes de Marín, Vilaboa y Ponte Candelas. Aunque nadie quería admitirlo, y mucho menos dar la noticia de que el presidente Pedro Vázquez había autorizado a un ataque con bomba sobre Vigo, Elvira seguía allí. Por Dios, si el olor a quemado llegaba hasta Pontevedra. Si ella no podía hablar de ello, ¿para qué estaba allí? No era como si agencias internacionales de noticias tuvieran miedo de hablarlo. Entonces, ¿cómo era que ellos, el principal canal contra los gobiernos, tenían estos miedos? A lo mejor era porque aún estaba pendiente el tema de las subvenciones. Pero siendo sincera consigo misma, era mucho más interesante hablar de cómo los narcos gallegos habían conseguido establecer zonas seguras como en Porto do Son o Boiro, y cómo se decía que las mujeres allí podían acceder a esas zonas haciéndoles favores sexuales a los narcos. Habría sido interesantísimo que una gallega a la que le faltaran la mitad de los dientes se relatara cómo había sido obligada a mamar pollas 24/7. Eso era el verdadero feminismo moderno. Retozar en la desgracia. Al final, ella, su cámara, Jordi y Estela, la chica de producción, no podían más que observar y relatar cómo los machitos de los militares hacían gala de sus fanfarronadas cuando acertaban a un zombi entre ceja y ceja. Maldito fuera mi puñetero jefe, cobarde como todos los hombres. El resto de España no era que estuviera mucho mejor que Galicia. Cierto era que de momento nadie había bombardeado Madrid o Barcelona, pero la verdad era que Vallecas, por ejemplo, estaba aislada del resto de la ciudad y en Barcelona se seguían amontonando muertos vivientes en el Camp Nou, creando un problema aún mayor del que ya había. ¿Por qué el apocalipsis no podía tener un mínimo de estilo? ¿Todo era tan desordenado? Unos no querían meterle un tiro de gracia a los muertos y otros sí. Unos que si bombardear estaba bien, otros que mal. Nadie se podía enterar de nada. ¿Cómo iba ella entonces a darle la información bien masticadita al espectador? Aún por encima, la gente de aquel agujero infecto que era Pontevedra, al ver el logo en el micrófono, la miraba con cara de muchísimo asco. Pero ella se decía a sí misma que era por el tono más oscuro de su piel. Eso debía ser. En esos momentos se encontraba en la base militar de Pontevedra, descansando y preparándose para el falso directo de la mañana. En ese mismo instante sonó su teléfono. Lo miró y suspiró, fastidiada. Era su jefe y seguro que era para contarle sus chorradas. Lo cogió y dijo: ¿Qué? Que respondas a mis putos mensajes. Te estaba intentando decir que han atacado la base de... ¿Cómo hostia se llamaba el pueblo ese de mierda? La Cañiza. Coge tu cámara e iros para allá ahora mismo. ¿En serio? Es mi descanso. Que vayas ahora mismo, zorra. Te despediré si me obligas. Vete luego a otra cadena con la cantinela de que te despedimos por gitana. Mueve tu puto culo moreno para allá. Y le colgó. Pues sí que se ha levantado con el pie izquierdo. A lo mejor lo tuiteo... Ay. Pues sí que se ha levantado con el pie izquierdo. A lo mejor tuiteo... Ay, Dios mío, no... Pues sí que se ha levantado con el pie izquierdo. A lo mejor luego tuiteo lo que me ha dicho. Dios, qué borde. Udo los observó a todos. Una expresión cruel asomaba en su rostro blanquecino y desfigurado. Sus ojos violáceos los estudiaban a cada uno de ellos. Todos los habitantes de Río Doce estaban ante él, postrados de rodillas en filas a lo largo de toda la calle. Udo había mandado iluminar el ambiente incendiando los edificios, cuyo crepitar era el único sonido que se oía. El fuego, que quemaba toda esperanza, era la única fuente de luz. Junto a él había 2 militares, con expresiones cenicientas y mirada deprimida.
Las personas y los animales zombificados vigilaban apostados alrededor de los prisioneros en las aceras de la calle, inmóviles e impasibles. A Rex le habían roto la nariz de un golpe para calmarlo y ahora rehuía la mirada de todos. Alexia había sido sometida a base de haber sido mutilada. Ahora le faltaba una oreja, y que le había sido cortada sin ningún cuidado por un zombi mientras era sujetada por otros 4. A Sandra le habían dislocado el hombro izquierdo y partido el dedo índice de la misma mano. Azrael agonizaba por haber sido apuñalado repetidas veces en el estómago. Ninguna herida grave debido al exceso de grasa en el abdomen, pero cabía señalar que sangraba copiosamente por sus heridas. El resto de los habitantes de Río 12 habían sufrido un trato similar, e incluso una docena ya habían muerto por las torturas. La cosa pintaba mal. Durante la siguiente media hora, todos los hombres mayores de 60 años fueron brutalizados y descuartizados ante sus horrorizadas familias, que gritaron desesperadas pidiendo clemencia. Azrael tuvo que ver cómo su padre, el señor Manolo, era ahorcado con sus propios intestinos y colgado de las farolas. Rex lloró amargamente mientras a su padre, el señor Braulio, con el que se había reencontrado recientemente, le eran arrancados los testículos por hambrientos lobos no muertos y luego era empalado por los 2 militares cenicientos y puesto como una horrible decoración al lado de una tienda de teléfonos móviles. Aún vivía después de que le hicieran eso. Por primera vez, desde que el horror empezó, Udo se dignó a hablar. Yo solo pedir sumisos. Vosotros no salir de aquí. Genzer. En ese momento estaba pasando junto a Rex, que se alzó y le propinó un derechazo, que en otras circunstancias habría sido un destructor de mandíbulas, pero que en este caso solo arrugó un poco la piel de la cara de Udo. En respuesta, este agarró al neonazi por el cuello, levantándolo en vilo con un solo brazo, como quien levanta una pluma. Tú no comprender lo más básico, Nazi. Cuando tocar comer mierda, bocados grandes y tragar rápido. Ellos entenderlo ahora, señaló con un gesto de cabeza a los 2 militares, que los seguían sin mucho ánimo. Tú ser ejemplo viviente de la gran mierda que nos tocara a todos. Udo le hincó los dientes en el cuello a Rex, que se revolvió, pataleó y gritó inútilmente. ¡No! Aulló Alexia, desconsolada. Después de beber su sangre, Udo tiró a Rex al suelo y procedió a clavarle sus propias uñas puntiagudas en la palma. Udo tiró a Rex al suelo y procedió a clavarse sus propias uñas puntiagudas en la palma de su propia mano derecha. Una sangre negruzca brotó de esas venas mortecinas y el vampiro dejó caer unas cuantas gotas sobre la boca de un desmayado Rex, que tragó inconscientemente aquella sustancia venenosa. Inmediatamente, el cuerpo del chico empezó a convulsionarse y a retorcerse. Rex, en ese momento, solo era consciente del dolor. Alexia no quiso seguir mirando aquella escena grotesca y delirante y apartó la mirada destrozada. Udo siguió adelante, retomándolo por donde lo había dejado. Vosotros no salir vivos de aquí. Vosotros morir aquí. Morir lento o morir rápido, ser cosa vuestra. Ahora. En ese momento cogió a la madre de Sandra, Marta, por el cogote, la cual chilló aterrorizada. Tú decirme quién será Azrael, ¿sí? ¡Es él! ¡Es él! Marta señaló, presa del pánico, al gigante, que arrodillado seguía estando a la misma altura que Udo. Con un simple chasquido, la vida de Marta terminó y Sandra sollozó impotente. Un hilo de baba cayó de su boca abierta en un rictus de devastación interna. Ya no tenía ni padre ni madre. Estaba sola. Udo tiró el cuerpo contra una pared de ladrillo de la calle y éste rebotó como una muñeca de trapo. La chica trató de acercarse al cadáver de su madre para cunarla y llorarla, pero un pisotón por parte de un zombi insensible en su mano herida le recordó que aquello no era posible. En aquel mismo instante, en el interior de su mente fracturada por el dolor, se encendió una pequeña llama. Un fuego abrasador apareció en sus ojos, un fuego verde. Entretanto, Udo dirigió su atención hacia Azrael.
se acuclilló junto a él, lo cogió por el cogote para obligarle a agachar la cabeza y extendió sus alas a su alrededor para darles a ambos más privacidad. Yo admirarte, en serio. Tú ser capaz de sobrevivir mientras yo otros morir. Quizá ser porque tú ser una mole de carne impresionante, pero aún así, tú tener mi respeto. Yo oí decirte, en su día, por internet, que yo haber hecho lista negra. A Udo no se le escapó que Azrael no lo miraba, y que rechinaba los dientes, presa de una furia y un dolor inenarrables. Pero el vampiro no le dio, no le dio más importancia. Yo pensar que será adecuado presentarte a mi maestro. Él decidir, a lo mejor, si convertirte en algo parecido a mí. Hacerme caso, ser mejor su esclavo que muerto caminante, ¿no creer? En ese mismo momento, todos los zombies empezaron a ejecutar a los habitantes de Río 12 restantes. Por todas partes se escucharon cráneos partidos a palazos, estertores producidos por degollamientos y, para los menos afortunados, chillidos de dolor incalculable de los que eran destripados y descuartizados. Rex seguía desconvulsionando. Alexia consiguió defenderse de tres muertos que pretendían abrirle el canal con un cuchillo oxidado. Y Azrael imploraba con lágrimas en los ojos que ese no fuera el final, mientras Udo lo observaba con una sonrisa nihilista. Solo Sandra se alzó e, invocando una pequeña llamita en su mente, provocó que todo parase de golpe. De repente, los muertos cayeron muertos. Los zombies cayeron al suelo convertidos en cadáveres inmóviles. Y entonces Sandra apuntó con sus brazos a uno de los militares que acompañaban a Udo y le absorbió toda su energía nigromántica. El vampiro alemán se percató como ese soldado, al que había vampirizado unas horas antes, se deshacía en polvo. El otro soldado aprovechó la confusión y echó a correr, escapando. Ahora solo quedaba Udo. Sandra aprovechó para descargar toda la energía que había acumulado del soldado y la descargó sobre Udo. Este sintió un calambrazo que le recorrió todo el cuerpo, desproviéndolo de sus fuerzas momentáneamente. Alexia aprovechó para propinarle un golpe en la cabeza con una barra de hierro que recogió de las manos de uno de los cadáveres que habían tratado de matarla. El alemán cayó de rodillas, y en ese instante Azrael, con toda la rabia acumulada durante la última hora, lo terminó de tumbar de un codazo en toda la cara. El gigante carnicero le arrebotó la barra de hierro a Alexia de las manos y empezó a propinarle golpes agudos en la cabeza con ella, dispuesto a partirle el cráneo. Hizo esto hasta que perdió todo el fuelle y notaba su corazón bombeando en sus oídos. Con el último golpe por fin escuchó un chasquido bastante feo que lo animó y lo puso eufórico de venganza. Aquel ser debía estar muerto. Merecía estar muerto. Entretanto, Sandra, que se había puesto a su lado, abrazándolo con las mejillas anegadas de lágrimas. Entretanto, Sandra se había puesto a su lado, abrazándolo con las mejillas anegadas de lágrimas. Joder, mi padre aún está muerto, pensaba él destrozado. Entonces buscó a su madre entre los supervivientes. Aliviado, comprobó que efectivamente había sobrevivido y que se sumaba al abrazo doloroso. En total, no habría sobrevivido ni una cuarta parte de los habitantes de Río 12. Alexia se debatió entre buscar a Marciela, que podía haber muerto, o atender a Rex, que parecía debatirse entre la vida y la muerte. Por fortuna no tuvo que decidir, pues fue la propia Marciela la que los encontró y se lanzó a abrazarla. ¿Qué le pasa a Rex? Preguntó la niña. ¿Se va a morir? No mientras yo esté aquí, sentenció Alexia, que se arrodillaba junto al cuerpo del chico neonazi que seguía pataleando. Lamentablemente no había mucho que hacer. A pesar de su buena voluntad, Alexia era consciente de que si Rex vivía o moría, no era algo que dependiera de ella. De todas formas, por lo que había visto a Udo hacerle, y en vista de que no le acompañaban dos militares que... y en vista
de que le acompañaban dos militares que no eran zombies, no creía que Rex fuera a dejarlas. Poco a poco, este dejó de sufrir convulsiones, pero en ese instante, mientras todos lloraban la pérdida de sus seres queridos, Udo volvió a alzarse de entre los muertos, para susto de los presentes. Se le recompuso su cráneo roto y emprendió el vuelo con rapidez. Desde la distancia todos oyeron sus ominosas palabras. Sus ominosas últimas palabras. Vosotros vivir por ahora, pero él encontrar y hacer ver el horror muy pronto. No si nosotros lo encontramos primero, sentenció Azrael lleno de ira, mientras apretaba contra su cuerpo a su madre y a Sandra. Eran las 10 de la mañana y Elvira, su cámara y la chiquilla de producción se estaban muriendo de frío en la cañiza. Generalmente, en el interior de Galicia solía hacer un calor espectacular, pero allí, a principios de otoño, ya hacía un frío invernal. Elvira pensó para sí misma que aquello del cambio climático se suponía que hacía que el ambiente fuera más caluroso, y por eso había traído un top ajustadito para estar fresca. Si querías estar fresca, toma 2 tazas, pensó ella. Ahora tenía que conformarse con una chaqueta que le había conseguido Estela de los soldados. Respecto a la noticia que les había llevado allí, los militares daban pocos detalles. Cuando llegaron, los soldados ya habían embolsado los cuerpos y la explicación de lo sucedido que les dio el teniente al cargo fue que todo indicaba que había sido un ataque terrorista, pero que la investigación de este crimen de guerra seguía abierta y en curso. Elvira supuso que el propio teniente no tenía ni idea de qué había sucedido, que lo único que podía descartar es que hubiesen sido zombies, ya que si no los cuerpos no se habrían hallado o los habrían encontrado deambulando por la base. Después habían hablado con un joven forense que les explicó que los cuerpos estaban despedazados como si hubieran caído dentro de una trituradora gigantesca. De modo que la reportera se estaba preparando en esos instantes para dar una exclusiva sin apenas nada de información. La conexión iba a ser cortita. Al final llegó la hora y ella y Jordi, su cámara, se pusieron en posición. Estela se colocó en una mesa fuera de cámara para rellenar documentación. Jordi señaló con sus dedos. 5, 4, 3, 2, 1. Pues nos hallamos ante el misterio de la cañiza, empezó Elvira, andando, seguida por la cámara, por la base, hasta que fueron visibles para los espectadores las bolsas de cadáveres. Todos los efectivos de la base han sido hallados muertos esta mañana. Según nos han informado, el grado de violencia utilizado en el ataque ha sido particularmente extremo. Fuentes oficiales nos trasladan que esto se trata de un ataque terrorista, pero ningún grupo ha reivindicado este acto de violencia hasta ahora. Las autoridades militares llaman a la calma a los ciudadanos, ya que nada indica que el borde de la cuarentena se haya visto comprometida. Nuestro equipo seguirá aquí averiguando la verdad. Seguiremos informando. ¡Y fuera! Exclamó Jordi. ¿Te puedes creer que tenga que dar una noticia sin saber de qué coños estoy hablando? Protestó Elvira, y luego se volvió hacia Estela. Por favor, cariño, consígueme un cafecito, ¿quieres? La pobre Estela dejó lo que estaba haciendo para cumplir presta con las demandas de la atribulada reportera. Esta miró a su alrededor, dándose cuenta, por primera vez, de lo endañada que estaba la base. Tiendas rajadas y con salpicaduras de sangre. Atalayas quemadas. Mesas volcadas o rotas directamente. Agujeros de bala por doquier. Lo único que seguía intacto era la valla del borde. Elvira se rascó la cabeza. Es como si los hubieran atacado unos animales. Media hora más tarde, los tres compañeros cogieron su furgoneta, con Estela al volante, y cogieron la A52 dirección este, para ir al pueblo de la Cañiza, donde la pobre chica de producción había reservado 3 habitaciones en un hostal. Iban a tomar algo
y a desear que el jefe no volviera a mandarles a ninguna otra parte a última hora. Oye, ¿qué fue eso que hiciste antes? Preguntó Azrael, entre extrañado y desconfiado y curioso. Mis abuelos, los espíritus de los que te hablé, me hablaron de que yo tenía el mismo poder que Hans Steiner, le respondió Sandra triste. Se tocaba el dedo roto con gesto de dolor. Aún no sé cómo se usa. En ese momento lo hice surgir de alguna manera. Todavía de noche, los supervivientes de la masacre de Río 12 aún seguían entre las ruinas ardientes de lo que había sido su hogar. Alexia, Marciela y atendían a Rex, que parecía encontrarse sumido en un sueño profundo. Ya no convulsionaba ni pataleaba, solo parecía estar sumido en un trance. Viéndolos, Azrael tuvo que decidir, o tomar el rol de su padre o dejar que otro se ocupara de todo. Entonces pensó que no podía quedarse al margen. ¡Escuchadme todos! El gigante agitó los brazos para llamar la atención de todos los supervivientes que se volvieron hacia él con ojos apagados y malicientos. No nos queda más remedio que llevar a nuestra gente hasta el borde de la cuarentena. Tenemos heridos. Necesitamos todos los coches que aún funcionen. Y tenemos que hacerlo rápido, pues estas llamas se deben de ver desde varios kilómetros a la redonda, y no quiero tener que lidiar con más muertos vivientes. La gente no se movió enseguida, algunos por la apatía y la tristeza, y otros por estar aún en estado de shock. ¡Rápido! Rugió el carnicero implacable. Al hacerlo se dio cuenta de que todavía seguía sangrando de las puñaladas. Se agarró el vientre con gesto de dolor. Estaba claro que iba a necesitar puntos, pero al menos la gente le hizo más o menos caso. Los que no se fueron a buscar sus coches empezaron a apartar y amontonar cuerpos en las aceras, dejando la calle libre de obstáculos. Tardaron cerca de 1 hora y media. En todo Río 12 no se encontraron más de 200 coches y furgonetas en buen estado. Vamos a ir apretados, pero es lo que hay, pensó Azrael. Pronto empezaron a llenar las furgonetas con los gravemente heridos. Sandra se acercó a Alexia y a Marciela para echarles una mano, para mover a Rex. Se quedó absorta durante un momento al ver los tatuajes nazis en su cuerpo y dijo: «Es un puto nazi». «Ya», dijo Alexia, con lágrimas amenazando con aflorar en su mirada. «Pero es nuestro nazi. Además, fue el único que se le atrevió a levantarse contra ese monstruo antes de que pasara lo que pasara». Sandra no quiso pararse a explicarle a esta chica lo suyo con la nigromancia. Lo primero era salir de la cuarentena, y ahora que lo pensaba, ¿tendría Azrael algún plan para salir de allí? De momento, no podían preocuparse por eso. Debía centrar sus atenciones en atender a los múltiples heridos, y ella solo era una enfermera. Pensó para sí si no habría algún conjuro nigromántico para curar heridas. Ella no lo conocía. El carnicero se montó en la parte de atrás de una camioneta junto con la señora Olga, su madre, e indicó al resto. Cogeremos la A55 y veremos hasta dónde nos lleva. ¡Adelante! Y así salió la caravana de supervivientes de Río 12. Hans Steiner escupió al suelo lo que estaba bebiendo. Era la primera y última vez que probaba un refresco de cola. Tiró la lata al suelo. Se encontraba en un cine de Hannover, en el Raxplatz. Se maravillaba con ese sitio. Sobre todo se maravillaba ante la superficialidad del ser humano. Aquel sitio estaba lleno de muertos vivientes. ¿Y qué ofrecía el cine? Un sillón para ver imágenes y escuchar sonidos que te contaban una historia. Hans no se lo podía creer. Lo mucho que había trabajado para el ser humano para llevar el teatro de su época a una pantalla. Qué tonta era la sociedad. Y lo infantiles y estúpidos que eran los diálogos.
Era como si trataran de convencerte de los delirios de un idiota. O el refresco de cola era la primera y última vez que... como el refresco de cola era la primera y última vez que iría al cine. De hecho, estaba saliendo del edificio cuando una figura encapuchada le estaba esperando fuera, a plena vista, en la plaza de delante del edificio. Su larga túnica negra, el rostro envuelto en sombras, sin pies ni manos a la vista. Vaya, ya me han descubierto. Con una voz que fluctuaba entre lo femenino y lo masculino, la figura habló en un idioma desconocido para los vivos. Solo Hans Steiner sabía lo que decía. Ellos saben lo que estás haciendo aquí. El nigromante respondió sin dejarse intimidar ni un ápice. Tengo un trato con Sartélicos. Todo lo que hago es legítimo. Aquel era un ángel de la muerte. Su labor era conducir las almas de los arrepentidos del infierno al más allá, y perseguir a los que trataban de fugarse a la tierra o a otro mundo. Pero él no se había fugado. Él había hecho un trato con una autoridad muy por encima de aquella criatura. El ángel de la muerte hizo caso omiso a su réplica. Estás siendo vigilado. Sartélicos no te podrá proteger siempre de nosotros. Morirás en la tierra, eventualmente, y nunca podrás cruzar al paraíso junto con Greta y tu hijo. Tu lugar está en el agujero más sucio del infierno. Hans Steiner se rió, se puso la capucha y comenzó a parodiar a su interlocutor. Finalmente se le acercó, poniendo su rostro a pocos palmos del de la oscura figura. Tus amenazas son vacías. Vuelve por donde viniste. Ahora este es mi reino. La figura se transformó en un cuervo, y mientras se revoloteaba alrededor de Hans, le siguió hablando. Me quedaré a tu lado hasta tu final. Y aquí termina esto. La próxima vez, más y mejor. Porque ahora empieza el capítulo más largo de todo el libro. Y ya veréis por qué lo digo. Bueno, con esto solo decir, me queda, no le deis a like, no os suscribáis, no comentéis, no compartáis, nada sirve de nada, estamos perdidos, vamos a vivir un apocalipsis zombie o algo peor y nos lo merecemos, por idiotas, por ignorantes y por tontos. Sed felices.